Nuestro invitado de hoy es abogado por la Universidad Nacional del Nordeste. Es magíster en políticas públicas por la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral, Buenos Aires, docente universitario. Ocupó varios cargos en la administración pública. Fue 3 veces elegido concejal de la ciudad y actualmente es el presidente del Consejo Deliberante de Corrientes. Es presidente del Foro de Concejales Radicales de la provincia, convencional provincial de la Unión Cívica Radical, apoderado de la Unión Cívica Radical y candidato electo a diputado nacional. Nos visita hoy el doctor Alfredo Oscar Vallejos. Bueno, Alfredo, muchas gracias por estar acá, por aceptar esta invitación. Un gusto, Pepe. Alfredo es abogado, magíster en políticas públicas, entre otras cosas. Además es docente universitario, pero me llamó un poco la atención. Vos estudiaste en la primaria aquí y en la secundaria saliste recibido con el título de maestro mayor de obra de la ENET, Bernardino Rivadavia. ¿Por qué? Antes aclaro a ese punto que fui docente universitario, de una actividad que la verdad que me gustaba mucho y que aspiro a volver en algún momento, ¿no? Sí, en realidad, como siempre digo, a mí ya de chico me llamaba mucho la atención el tema de la política. Estaba muy familiarizado con esta cuestión. Siempre me tiró el tema del derecho público. Hablaba de que iba a ser abogado cuando estaba en la primaria ya. Bueno, posteriormente, mi maestra, muy querida maestra del 7º grado, Lilia Eve Guitart de Claps, cuando terminaba la primaria, me sugirió también ver la posibilidad, con muy buen tino, ¿no?, de una carrera técnica. Y la verdad que me empecé a interiorizar y me gustó mucho la idea. Es así que me inscribí en la escuela industrial. En ese momento era por sorteo que se hacía en el gimnasio, recuerdo. Y bueno, tuve la posibilidad de acceder porque la verdad es que eran muchos los chicos que querían acceder a la educación técnica que daba la industrial. Y bueno, la verdad es que me gustó mucho. Yo, si bien el que va a la industrial tiene un año más de secundaria, claro, teníamos lo que es la educación básica hasta el 3er año, y después uno elegía la orientación o de electromecánica o de construcciones. Bueno, la verdad que fue una experiencia muy linda. Yo, la verdad que me aportó muchísimo la educación técnica, los profesores y maestros que tuvimos en la industrial, la posibilidad de ir inclusive en doble turno, que era otra de las cuestiones, ¿no?, que lo diferenciaban de otras escuelas. Y bueno, cuando termino la escuela secundaria estuve ahí en esa duda, ¿no?, o seguir ingeniería, que también me gustaba mucho, lo que era cálculo de estructura y la posibilidad de profundizar estos conocimientos, o la abogacía, que siempre me tiraba por estar vinculada del derecho público a la política, digamos. Bueno, finalmente terminé siguiendo derecho y recibiéndome abogado, ¿no? También en el currículum que nosotros pedimos para hacer las introducciones, vos me dijiste algo que incorporaste ahí, que es que fuiste 2 veces elegido como consejero estudiantil de la Facultad de Derecho. Y la pregunta es, ¿qué es lo que considerás, digamos, como experiencia significativa en esa consejería estudiantil? ¿Por qué la considerás, digamos? No, bueno, el hecho de... Yo en la facultad no tuve una militancia dentro de lo que es la Franja Morada vinculada a mi partido desde siempre, ¿no? Pero en la última etapa llegó la posibilidad de representar a la Franja Morada y bueno, tuve siempre representar a los estudiantes, en este caso de la Facultad de Derecho, es una responsabilidad y un privilegio también, ¿no? Y haber podido en esos 2 últimos años formar parte del consejo directivo de la facultad, lógicamente a uno le aporta y le aporta mucho, ¿no? Y con respecto a lo anterior, con respecto a que sos maestro mayor de obras recibido en la escuela secundaria, ese conocimiento que aporta la experiencia del doble turno, la experiencia de la enseñanza técnica, que es toda una cantidad de cosas que nosotros que venimos de esa formación y que después abrazamos las carreras humanísticas, sí, dan una cantidad de herramientas, ¿no? Por supuesto. Para la vida, no solamente para la educación. Exactamente, ¿no? En el caso tuyo también. Así es. Sí, lógicamente, ese esfuerzo de estar en doble turno, la responsabilidad con la que uno tiene que tomar
lo que tiene la escuela secundaria para poder cumplir con todo el programa. Yo siempre cuento que en lo que tiene que ver, por ejemplo, con dibujo técnico, uno empezaba el año y tenía ya la fecha hasta fin de año, cuál era el cronograma y la fecha de presentación de cada uno de los trabajos. Bueno, cumplir con ese cronograma demanda un esfuerzo extra. Yo recuerdo muchas veces haber estado dibujando toda la noche. Llegaba el horario de ir al colegio, desayunaba y me iba sin dormir, pero con el trabajo terminado. Bueno, todo eso le aporta a uno desde la disciplina que tiene que tener, el esfuerzo que uno debe poner en lo que hace. Insisto, a mí me dio muchísimo la escuela técnica. Una experiencia que, además, porque tengo compañeros que salieron de ahí, sí, y que cuando no todos tienen, por ejemplo, el tablero, no todos tienen las reglas que se necesitan, las puntas que se necesitan para hacer esos proyectos, sí, compartir esos elementos, ¿no? O sea que son jornadas extensísimas de trabajo. Son jornadas extensas, y es cierto. Recordamos que los instrumentos, algunos los teníamos, otros no, otros los compartíamos. No era muy fácil acceder a todo lo que se necesitaba, ¿no? Claro. Eran muy pocos los alumnos que tenían, por ejemplo, todas las puntas para poder dibujar. Eso era impensado tener todas y cada una. Por supuesto que hemos recurrido a compañeros que me han prestado en más de una oportunidad las puntas para poder terminar también los trabajos y presentarlo en debida forma, ¿no? Toda una experiencia, la verdad es que muy enriquecedora. Para aquellos que no tenían ni idea de lo que estamos hablando, las puntas son lápices de distintos calibres, digamos, o milimetraje, claro, para hacer distintos dibujos, ¿no? Que se cargaban con tinta, tenían distintos milimetrajes en función de qué parte del dibujo técnico uno debía trabajar, y se hacía a mano sobre tableros con una regla T, con un tablero chiquito al principio. Por ahí alguna gente tenía el tablero un poco más grande y más cómodo para trabajar, y bueno, eran horas de dibujar para poder cumplir con los trabajos y en el tiempo que nos daban, ¿no? Vos hiciste muchas cosas. Ahora en este momento, fuiste funcionario, en este momento sos concejal reelecto, sos el presidente del Consejo Deliberante. Sí. Pero estás acá en tu calidad de candidato ya, vamos a decir, a diputado nacional por lo que sería la lista única de Corrientes de Juntos por el Cambio. Además fuiste o sos el presidente del Foro de Concejales Radicales, convencional provincial por la UCR, y un cargo que todavía tenés, creo, también es el de apoderado de la UCR. Apoderado de la UCR, sí. Bueno, antes que todo esto que estamos hablando, nosotros empezamos siempre con un gesto, pero quería ir primero a eso de la escuela técnica porque me parece que es parte de un pasado. Sí, a muchos les llama la atención. Exactamente. Pero primero, ¿no? ¿Quién es este candidato que está pidiendo el voto de los correntinos ahora? ¿Quién es Alfredo Vallejo? ¿Quién sos? Bueno, Alfredo Vallejo es una persona común, un ciudadano que siempre ha estado interesado en la realidad de su comunidad, de su ciudad, de su provincia, hoy comprometido con los cambios que seguramente el país está necesitando, y a partir de ahí también la posibilidad seguramente de acceder a partir de diciembre a una diputación nacional por mi provincia, ¿no? Y por mi espacio político. Claro. ¿Qué es lo que te motiva de los ámbitos legislativos? Porque ahora en todo caso vas a subir de categoría, después el Congreso Nacional, pero no deja de ser un órgano colegiado en un ámbito legislativo. ¿Qué es lo que más te motiva de ese trabajo? Bueno, yo creo que tanto los órganos como el Consejo, el Congreso de la Nación, la Cámara de Diputados, como los cargos ejecutivos tienen sus desafíos y sus particularidades, ¿no? A mí me ha tocado, como vos bien decías, estar en el Consejo Deliberante en los últimos ya casi 4 años a cargo de la presidencia, a partir del apoyo de mis pares. Bueno, es un ejercicio realmente interesante. Bueno, la política en realidad es diálogo, ¿no? La búsqueda de consensos permanentes a los efectos de defender el interés general, que es lo que debemos tener en cuenta siempre más allá de las diferencias políticas. Pero bueno, exige un ejercicio permanente del diálogo, del respeto, de la posibilidad de escuchar inclusive al que piensa distinto, ¿no? Es algo que cuando en el 2019 me hice cargo de la presidencia, agradecí lógicamente el apoyo y decía y aclaré que aspiraba
a que el diálogo y el respeto fueran moneda corriente para poder llegar al consenso que seguramente en un órgano donde hay 19 concejales era muy necesario. Y bueno, así nos hemos manejado y la verdad es que llevo esa experiencia, ¿no? Seguramente a partir de diciembre voy a estar ante una nueva responsabilidad y mucho de lo que he aprendido en estos años, porque la verdad es que uno en el lugar que está aprende día a día. Y mucho de lo que me llevo del consejo y del trabajo que he hecho junto a mis pares también seguramente va a servir a modo de experiencia en la tarea que debemos hacer de diciembre, que no va a ser para nada sencilla, ¿no? Además, a vos te tocó una época en el Consejo Deliberante que es una época bastante particular porque siempre, bueno, en el último tiempo, pero sobre todo desde 2019 para acá, con los apoyos masivos que consiguió ECO más Vamos Corrientes desde el punto de vista electoral, sí, fueron cuerpos con mayorías propias, digamos, ¿no? No había que negociar la mayoría, en todo caso había que negociar otras cosas, pero no la mayoría. ¿Y cómo es cuando vos ya tenés de movida garantizado? Porque ahí se me hace que es más importante también escuchar a ver qué es lo que te está diciendo el otro, porque está en minoría, ¿no? Bueno, a mí me tocó ambos papeles, ¿no? Yo fui opositor y también fui oficialismo. Y eso a lo mejor a uno le da otro panorama, ¿no? Pero lo cierto es que el hecho de tener un apoyo tan contundente como el que hemos tenido, nosotros tenemos mayoría calificada, tenemos 2/3, lo vamos a seguir teniendo a partir de diciembre también. Bueno, yo ya no voy a estar, pero mi espacio político lo va a tener. Yo creo que esto, lejos de otorgar más derechos, lo que exige es mayor responsabilidad. Nosotros, a pesar de la mayoría marcada que tenemos, nunca hemos trabajado tratando de imponer nuestro criterio. Muy por el contrario, entendíamos que esa oposición que estaba representada y que era legítima, también podía hacer aportes. Y si uno seguramente le consulta a mis pares, sobre todo de la oposición, no van a negar que hemos trabajado de esta forma, ¿no? Cuando debimos analizar, por ejemplo, puntualmente cuestiones que se presentan año tras año, como el presupuesto y la tarifaria, que muchas veces generan alguna clase de polémica respecto a la visión que cada bloque pueda llegar a tener respecto del diseño de esas herramientas, bueno, siempre hemos buscado la posibilidad de encontrar los ámbitos de diálogo. Muchas veces, inclusive, diría que en todos los años hemos tenido el apoyo también del Departamento Ejecutivo y de los secretarios para hacerse presente, explicar de qué se trataba los proyectos que enviaron. Muchas veces se han incluido modificaciones a partir de las sugerencias que hacían concejales del oficialismo o de la oposición. Me parece que si uno actúa con responsabilidad en el cargo que le toca ocupar, sea en el Ejecutivo o en un cargo legislativo, siempre tiene la obligación de escuchar al que piensa distinto, ¿no? Y ahora, no quiere decir que vamos a coincidir en todo, claro, pero lo que uno tiene que hacer es agotar esa instancia de diálogo y entender que también el otro puede hacer aportes. Y ahora, porque te quiero hacer dos preguntas relacionadas, pero en principio la primera, de a una, digamos, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que te imaginas? ¿Cuáles son tus ideas? Porque vos sos parte de un bloque, vas a ser parte de un bloque. En el mes de octubre eso se va a definir, si vas a ser parte del bloque oficialista o si vas a ser parte del bloque opositor. Eso todavía no se sabe, no está verificado a nivel nacional. Seguramente vas a ser del oficialismo. Bueno, y en todo caso ahí, ¿cuáles son tus ideas, la de Alfredo Vallejo? Más allá de la del espacio, más allá de todo. ¿Qué es lo que crees vos que va a ser importante trabajar en el Congreso? Mis ideas tienen que ver con la posición que el espacio político al que estoy tiene, porque si no, no estaría en este espacio político. Nosotros aspiramos principalmente, hablando de la cuestión de lo que vamos a buscar seguramente a partir del 10 de diciembre, ser parte de un gobierno nacional genuinamente federal, como primera instancia. La verdad es que una escasez, ¿no? Bueno, el federalismo. Se viene hablando muchísimo hace tiempo y la verdad es que mucho se declama y poco se practica, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un desafío muy grande. Porque nosotros, y vos bien lo sabés, Pepe, y también seguramente la gente que nos está mirando, constantemente venimos insistiendo sobre esta cuestión que nosotros observamos, absolutamente injusta a la que estamos sometidos los correntinos, que tiene que ver con una mirada que discrimina a la provincia de los correntinos. Pero si nosotros como primera medida vamos
y logramos ser parte y conformar un gobierno genuinamente federal, es decir, que mira a las provincias de otra manera, que mira al norte grande, tan postergado de otra manera, y principalmente a nuestra provincia, tratando de paliar esos déficits que se han generado a partir de esta discriminación. Yo creo que muchas de las cuestiones puntuales que también tenemos listas para llevar y que algunas ya están planteadas, se van a ir solucionando y se van a ir resolviendo. La pregunta tenía que ver con lo siguiente, porque por ejemplo, uno de los candidatos de Juntos por el Cambio, que es Horacio Rodríguez Larreta, históricamente dijo: vamos a darle las responsabilidades a las provincias, que sean las provincias las que puedan sugerir y no al revés. Y Bullrich también en épocas de campaña y estando aquí en Corrientes particularmente decía: ojalá la provincia tenga una mirada particular y no solamente la mirada del bloque, digamos, ¿no? Porque si no se convierte solamente en una mirada de bloque y otra vez se pierde la particularidad que requiere el federalismo, ¿no? Ambos candidatos han hecho hincapié en este tema. Patricia Bullrich inclusive ha dicho que ella no entendía la nación como una parte y las provincias como otra. Claro. Puntualmente dijo que ella entiende que son las provincias las que conforman la nación, y así es. Entonces hizo esa primera aclaración. Rodríguez Larreta en la misma línea, pero es puntual, la verdad es que es central lo que puntualizás, porque nosotros no vamos a ocupar un cargo en el Congreso de la Nación para fortalecer un espacio político nacional independientemente de cómo mire a Corrientes o si entiende o no la situación de los correntinos. Lo principal para nosotros es encontrar las herramientas y los caminos para poder plantear las cuestiones que nuestra provincia necesita. Lógicamente, entendemos que esto se va a dar en la medida que garanticemos un esquema de gobierno a nivel nacional que se fortalezca, que trabaje en conjunto y que, insisto, construya un gobierno federal que atienda de igual manera a todas las provincias. Porque ahí también hay que aclarar otra cuestión. Nosotros vamos a ir seguramente por una reparación en muchas cuestiones, porque esta mirada discriminatoria ha generado déficits profundos en muchas materias. Pero de ninguna manera vamos a ir a pedir cosas que les corresponden a otras provincias. Claro. Lo que queremos es construir un federalismo que se respete y que mire a todas las provincias por igual. De todas maneras, en la línea esa que venís hablando, los temas son muchos y profundos, diríamos, como suele decir incluso el gobernador y tantos otros dirigentes, ¿no? Tiene que ver con el reparto de la obra pública, con el reparto de las viviendas, la obra de infraestructura, el puerto, los caminos, la energía eléctrica. Es decir, es muchísimo, la educación, la salud, la seguridad. Entonces, ahí también a mí siempre se me plantea el hipotético caso en el que si yo tuviera que determinar por dónde empezar, es muy difícil, ¿no? Y sí, como decía antes, son muchas las materias en las que estamos seguramente necesitados de que el Poder Central nos observe. Hay algunas cuestiones que aparecen como más urgentes. La cuestión de la vivienda me parece que es una de ellas. El gobernador inclusive habla de la posibilidad de plantear una especie de reparación histórica para la provincia en esta materia. Seguramente vamos a estar trabajando. No hace falta, me parece, ahondar mucho en este tema. Sabemos que la discriminación no es una opinión que nosotros tengamos, es algo que surge de los datos objetivos de la realidad. Es decir, si uno analiza cuánto invierte la nación en provincias vecinas de nuestra misma región y las compara con lo que invierte acá, vemos que la diferencia es abismal. Hace que hoy, por ejemplo, la provincia haga un esfuerzo enorme a través de distintos programas para tratar de paliar un poco este déficit, ¿no? Y hoy, por ejemplo, la provincia invierte más de 4 veces más que la nación en nuestro territorio, cuando la relación debería ser absolutamente inversa, ¿no? Me parece que por ahí puede pasar. El tema de la energía también es central. Si uno analiza, estuvimos la semana anterior con la visita de ambos precandidatos a presidente por nuestro espacio, y los dos hablan de la cuestión Yacyretá, de la mirada que se debe tener, digamos, de lo que es la utilización de esa represa y el aprovechamiento que debe existir por parte de Corrientes, que se ha dado, por ejemplo, en Misiones en las últimas décadas, pero no en nuestra provincia, con la novedad y llegando al absurdo de que la hidroeléctrica termina invirtiendo en Formosa, una provincia que no tiene nada que ver, en una obra millonaria, una línea de media tensión. Y bueno, nosotros acá esperando que llegue el momento, ¿no?
¿Y cómo, este año, además, pensando un poquito ya en la elección de octubre, digamos, sí, ¿no? Es una elección difícil por el contexto político, económico. La elección, además, en un momento simbólico muy importante, porque estamos cumpliendo 40 años de democracia justamente este año. Los escenarios que se plantean o se están planteando, sobre todo teniendo en cuenta las últimas elecciones en las distintas provincias, que ya van 18, 19 elecciones en lo que va del año, que van planteando distintos escenarios y se van acercando a un esquema de tercios, con también los liberales más a ultranza ganando espacios. ¿Cómo te imaginas que va a ser ese Congreso? Que además se define en la primera vuelta. El Congreso se define en la primera vuelta, digamos, ¿no? Así la presidencial, digamos, ¿no? Bueno, si uno analiza las distintas encuestas que no le llegan y que publican los medios, nadie va a tener mayoría en ese Congreso, ¿no? Me parece que esa es una cuestión que también va a requerir el ejercicio de lo que yo decía antes, ¿no? La posibilidad de buscar los consensos, dialogar constantemente y en cada una de las cuestiones. Yo creo que en la clase política en general hoy existe consenso en el sentido de que no hay margen para seguir demorando los cambios que debieron darse hace muchísimo tiempo y por una cuestión o por otra no se dieron. Me parece que uno de los pasos principales que vamos a tener que dar, esta es otra de las materias pendientes y las que seguramente vamos a estar trabajando, es por ejemplo el diseño de una nueva ley de coparticipación. Claro. Sabemos que nuestra Constitución reformada del año 94 establecía expresamente que antes de terminar el año 1996 debía estar dictada esa herramienta y aprobada por el Congreso de la Nación. Vamos camino a cumplir 30 años de aquella reforma. Sin ley reglamentaria. Sin embargo, no se ha presentado. Tenemos un régimen de coparticipación de la década del 80 que tiene inicialmente tuvo características de transitoriedad. Esas transitoriedades que se quedan para siempre, ¿no? Claro. En nuestro país. Bueno, me parece que ahí como clase política tenemos la obligación de en primer lugar, ver si podemos avanzar con esta cuestión y nosotros desde Corrientes tenemos mucha expectativa puesta en esta cuestión. Debemos recordar que en la década del 80 nosotros perdimos un punto de coparticipación. Un punto de coparticipación es muchísimo para una provincia como la nuestra, para cualquier provincia, pero para una provincia como la nuestra inclusive mucho más por la discriminación de la que hemos sido objeto. Así que ahí seguramente vamos a tener que estar trabajando. El escenario no va a ser fácil. Si uno escucha a los analistas políticos y económicos, tuvimos la semana anterior la visita de 2 analistas económicos, bueno, no hace falta aclarar que el escenario actual es muy difícil y que se puede llegar inclusive a agravar a partir de los próximos meses, ¿no? Pero parece que eso también va a requerir que, insisto, la clase política busque los mecanismos para poder arribar a los consensos. Y en ese orden, ¿qué te imaginas también que va a suceder? Porque los mismos analistas por ahí son los mismos, por ahí son otros, pero más o menos están diciendo lo mismo, ¿no? Que en general, cuando se acerca la época de optar y de determinar efectivamente, cuando llega la hora de la precisa, ¿no? La Argentina ha demostrado en las últimas elecciones que ha definido por el centro. Y lo que estás diciendo también es que en el Congreso de la Nación justamente va a haber una contextura variopinta, un perfil variopinto que va a obligar a los acuerdos, ¿no? ¿Y qué pasaría en todo caso si el presidente de la Nación es de alguno de los extremos, ¿no? Esa es una pregunta que está ahí en el aire. ¿Qué pasa con un Congreso atomizado como se prevé, teniendo en cuenta que el presidente o la presidenta de la Nación de diciembre en adelante tenga posiciones extremas? ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es analizar cada medida una vez que son propuestas, cada proyecto de ley una vez que son enviados y ver qué es lo que se puede hacer, porque yo creo sí que efectivamente si uno analiza hoy los distintos perfiles, ¿no es cierto?, se puede dar esta situación. Pero también hay que entender lo que decíamos antes, hay que buscar consensos. Claro. Entonces me parece que si queremos una reforma que sea duradera en el tiempo, que efectivamente solucione los problemas que tenemos, me parece que el consenso va a tener que ser moneda corriente en el próximo Congreso. La prioridad del Congreso, así como decís, un tema que es central para, no solamente para Corrientes, es central en general, que es
revisar la ley de coparticipación. ¿Te parece que también están ahí dentro de ese mismo esquema, por ejemplo, las normas electorales, o están ahí, por ejemplo, las normas relacionadas con la transparencia y la corrupción? ¿Qué pasa con la seguridad? ¿Qué pasa con los piquetes? Todos temas, digamos, que tienen una candencia full. Bueno, las normas que tienen que ver con la transparencia, se había avanzado mucho en el gobierno de Macri, normativas que se habían aprobado y que después fueron dejadas sin efecto por este gobierno. Eso es lo primero que tenemos que decirlo. Que decir, en el tema de seguridad también, bueno, me parece que ahí tenemos nosotros una candidata que marca un poco el rumbo en esta cuestión. Veremos si después la gente acompaña o no acompaña, pero está la posibilidad. Nosotros, me parece que en el gobierno de Macri, de la época 2000 hasta el 2019, se había avanzado. Si uno ve muchos de los indicadores, inclusive que miden a nivel internacional, había habido ahí un avance que, bueno, lamentablemente un proceso que quedó trunco. Y bueno, lo que tiene que ver con la ley de coparticipación, ya lo dijimos, yo creo que todos los sectores políticos van a tener que colaborar una vez por todas, sentarnos a ver este tema, ¿no? Se nos fue el tiempo, pero no vamos a cerrar esto sin hacerte esta pregunta, porque sí, en general pasa con todos los legisladores nacionales, ¿no? Que es esta cuestión entre representar los intereses de la provincia afuera, Buenos Aires y qué sé yo, pero eso mismo, digamos, por ahí a veces tiende, o muchas veces, o la mayoría de las veces, sí, lo que tiende ese foco de poder tan importante que es Buenos Aires, a alejar a los dirigentes políticos de su base de representación. ¿Cómo te planteas ese No existe asunto? Ninguna posibilidad de que yo me aleje de la realidad de mi provincia y de mi ciudad. No, me parece que ahí está nuestra fortaleza. Nosotros vamos, insisto, Pepe, a representar los intereses de los correntinos. Este es el principal objetivo que tenemos. Lógicamente, me parece que una de las formas de representar también es, además de plantear estas cuestiones puntuales de las que vos hablabas, vivienda, inversión en obra pública, infraestructura, puertos, Yacyretá, Salto Grande, lo habíamos nombrado, deudas con el IPS, bueno, tenemos muchísimas cuestiones que trabajar. Además, digamos, de estas cuestiones puntuales, fortalecer seguramente lo que va a ser la construcción de un gobierno distinto al que hemos tenido hasta aquí. Pero nosotros no vamos a poder... Distinto incluso al de Macri. Sí, en muchas cuestiones sí, en otras seguramente profundizar. El tema de la seguridad, por ejemplo, en lo que tiene que ver con nuestra frontera, un trabajo que se había hecho en 4 años, que actualmente se ha desmantelado. Creo que tenemos que retomar ese trabajo que se había hecho, mejorar. Si hay seguramente muchas cosas por mejorar, yo creo que de las malas experiencias también se aprende, y ahí tenemos mucho seguramente por mejorar. Así es que nosotros vamos para defender los intereses de Corrientes, lo decimos constantemente y es lo que vamos a hacer, es lo que viene haciendo hoy el equipo de hombres y mujeres que trabaja en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados de la Nación, y es lo que vamos a seguir haciendo desde el 10 de diciembre. Alfredo, muchas gracias. Gracias a vos, Pepe. A ustedes también, gracias por estar ahí. Recuerden que este y los demás episodios se pueden ver en los repositorios digitales eduardoguillermoledesma.com, del diario El Litoral, y todas las semanas por este canal. Muchísimas gracias y hasta la próxima.